me gustaría que fuéramos al libro de Habacuc, si tenéis Biblias o móviles o tablet o lo que tengáis. Y si no, pues os animo a que adquiráis una Biblia y que la podáis leer. A mí me gusta más la Biblia en papel, pero bueno, ya sabéis que ahora hay muchos dispositivos y muchos formatos, pero como decimos también allí en la cárcel cuando la visitamos, ahí llevan sobre todo Luis, mi hermano y compañero, lleva muchas Biblias todas las semanas y es importante que tengamos una Biblia y que la podamos usar y leer y traer y compartir. Y me gustaría que compartiéramos en el libro de Habacuc, que es un libro pues, que no es muy conocido. Si nunca has oído de la Biblia, pues Habacuc habrás oído menos. Es uno de los profetas menores. Menores no porque eran más bajitos o más pequeñitos, sino porque en la Biblia los 66 libros están divididos en varios grupos, ¿no? Y unos son los profetas mayores porque los libros son más extensos, como Isaías, Jeremías, y otros son los profetas menores, entre los cuales está Habacuc. Pero no sabemos cuánto medía, pero no dice aquí que fuera bajito. Así que en Habacuc capítulo 2 y versículo 1, vamos a leer hasta el 4, dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Señor, te presentamos esta palabra en este momento, Padre, y te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Quita toda carne y todo aquello, Señor, que no sea tuyo, Padre, en mi vida, y yo te ruego que seas tú el que hables y que pongas tu palabra en nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Habacuc, como decía, era un profeta contemporáneo, vivió en el mismo tiempo que Sofonías y que Jeremías. Y igual que Sofonías y Jeremías predijo algo que iba a ocurrir en ese momento de la historia, que era la invasión del imperio babilónico, la invasión de Judá, y la destrucción de su capital, que era Jerusalén, por parte del imperio babilónico. Eso aconteció aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Y Habacuc, en este libro, que es muy cortito, por eso decía que era un profeta menor, si lo tenéis en la Biblia, veis que son 3 capítulos solo, pero en este libro Habacuc tiene un diálogo y una conversación con su Dios, con Dios mismo. Y Habacuc estaba mal, estaba abatido, estaba cansado, estaba triste por las condiciones en las que vivía a su alrededor, por las condiciones morales, por las condiciones espirituales que le rodeaban en su propia nación, que era Judá. Esto nos suena, ¿no? En este libro, como digo, Habacuc habla con Dios y referente a ese juicio que iba a llegar a la pecadora Judá en manos de los babilonios. Judá le pasaba como nuestra vida muchas veces, ¿no? Que tenía sus altos y sus bajos y lo mismo volvía a Dios, que otra vez se apartaba y se iba a otros dioses como Baal o como Astarot, y así iba la historia del pueblo de Judá. Y Habacuc, en el primer versículo, dice: sobre mi guarda estaré. Lo que dice Habacuc es que me voy a retirar, me voy a apartar un poco y voy a ir a Dios para obtener respuesta. Y es un principio muy importante que tenemos que aprender todos, porque todos tenemos muchas preguntas en nuestra vida, ¿no? Y la única forma de recibir respuesta, y no siempre la recibiremos, es acercándonos a aquel que todo lo tiene y que todo lo sabe, aquel que es soberano. Y eso hizo Habacuc y buscó un tiempo para meditar en Dios. Y es la manera en la que Dios puede
dar remedio a nuestra inquietud, porque a veces hay mucha inquietud en nuestra vida, ¿no? Y necesitamos apartar más tiempo. Yo el primero, apartar más tiempo para Dios y pasar más tiempo en la presencia de Dios. Y Habacuc estaba enojado. Si leemos los versículos del capítulo 1, en el versículo 12 del 1, si tienes ahí la Biblia, dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dice Habacuc. Y luego sigue diciendo el versículo, hablando de los babilonios, lo voy a leer en lenguaje actual porque es verdad que se entiende mejor. Dice: por eso los babilonios nos atrapan, versículo 15, fácilmente como se atrapan los peces con el anzuelo o con la red. Eso les encanta. Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y les rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. No permitas que los babilonios nos sigan matando sin compasión. 2600 años está pasando en la tierra algo parecido, ¿no? No muy lejos en el país de Ucrania, ¿no? Cómo está recibiendo el ataque de un imperio de otra nación. Y allí me imagino que también se harán esas preguntas, nuestros hermanos allí, ¿no? Y Habacuc le dice: ¿por qué callas cuando destruye el impío al que es más justo que él, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más se le necesita, ¿no? ¿Por qué su silencio y su ausencia? ¿Por qué parece que los perversos siempre triunfan? Esta pregunta nos la hemos hecho y nos la han hecho mucha gente, ¿no? ¿Por qué los malos siempre parece que es que les va bien, ¿no? Y triunfan, ¿no? Pero estas preguntas son lícitas hacerlas y está bien que las expresamos y que se las expongamos incluso a Dios. Y Dios le responde a Habacuc no de una forma directa, pero sí a través de una afirmación profética que valía para ese tiempo, pero también nos vale para nuestro tiempo después de tantos años. Y Dios les dice: espera en mí, espera en mí. Y esa misma palabra nos la dice Dios en esta mañana de domingo. Espera en su justicia, no en la justicia del hombre, no en la justicia de la nación, no en la justicia de los jueces. Dios dice: espera en mi justicia, espera en mi tiempo, espera en mi voluntad. Hay una frase que dice que el principio de la inquietud es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. Es decir, el mejor remedio ante la inquietud es venir ante Dios y volver para obtener respuesta. Cuentan que un hombre se acercó a Lutero, aquel monje católico que empezó la Reforma Protestante, ¿no? Y le dijo: todo va en mi contra, le dijo aquel hombre, y ninguno de mis deseos se cumplen. Mis planes nunca se realizan. Y Lutero le respondió: esto es porque falta algo. Cuando haces la oración del Padre Nuestro, no tienes que decir hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad. Ya que si dices lo primero, entonces tendrías que confiar y conformarte en la voluntad de Dios. Lutero le estaba dirigiendo directamente a la palabra, aquella oración que nos enseñó Jesucristo y que podemos hacer como una oración modelo. Y en la parte donde dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos depositando nuestra confianza en Él y diciendo: reina sobre mi vida, gobierna sobre mi vida y acepto lo que tú quieras para mí. Así que en este texto que hemos leído de 4 versículos, podemos sacar 3 consejos o 3 actitudes de Habacuc para confiar y esperar en Dios. El primero, como hemos dicho, es retirarse a su fortaleza, retirarse a la fortaleza de Dios. Pasar tiempo en comunión con Dios nos ayudará a recibir respuesta de Él. Retirarnos de nuestro quehacer diario, porque a veces estamos
muy metidos en el ruido de la vida, en el ruido de todo lo que hacemos, de todo lo que la inercia de la vida nos lleva, ¿no? Pero debemos hallar la calma en Dios en medio de la tormenta. Y en tiempos de crisis necesitamos apartarnos por un tiempo para estar en comunión con Dios, a fin de que la visión se aclare. Porque déjame decirte una cosa, cuando Dios no forma parte de nuestra prioridad, nuestra visión es muy limitada. Vemos de una forma muy borrosa, porque Él es la luz, dice la palabra, y cuando Él empieza a alumbrar nuestro camino, su palabra es la lámpara, entonces la visión se va aclarando. Y va a haber muchas cosas que vamos a seguir sin ver, muchas preguntas que vamos a seguir sin obtener respuesta, pero la luz va a ir alumbrando. Así que el profeta se quejó a Dios, pero se mantuvo firme a esperar la respuesta. Dijo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza, dice, afirmaré el pie. Y velaré. Velaré habla de estar despierto, incluso aún físicamente en la noche, o levantarme pronto, o estar atento a lo que Dios quiera decirme. Dice, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Había queja en la vida de Habacuc, como a veces o muchas veces hay en nuestra vida, ¿no? Y había dudas también, como también hay en nuestra vida. La duda es el fruto de un corazón atribulado. Y la expresión de la duda es buena, es positiva y es necesario porque previene de males mayores. Dudar no es malo. No te preocupes si dudas o has dudado o vas a dudar. No es malo dudar. Lo malo es persistir en la duda, es mantenernos en esa duda. Y por eso necesitamos exponer, sacar esas dudas y no esconder las dudas de un corazón atribulado. Una frase que también me gusta mucho dice, duda de tus dudas y cree tus creencias, pero nunca creas tus dudas ni dudes de tus creencias. Por lo tanto, necesitamos apartarnos y buscar la comunión con Dios para poder obtener respuesta. La segunda o el segundo consejo o actitud de Habacuc es tener paciencia y no desfallecer. Leemos el versículo 2 y el 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué le dice Dios al profeta? Le dice, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por lo tanto, Dios le está pidiendo y nos está pidiendo a nosotros paciencia. Si lo que deseamos nosotros está en el corazón de Dios y en su voluntad, te aseguro que va a llegar. Si lo que tú estás esperando está en la voluntad de Dios y está en su corazón, va a llegar, tarde o temprano. Y si no viene en nuestro tiempo, vendrá en el tiempo de Dios, pero vendrá. Por eso te dice hoy Dios, espéralo, no tardará, aguarda. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo, igual que la paciencia, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos que Dios produzca ese fruto en nosotros. Evidentemente, cuanto más cerca estemos de la raíz, como hablaba otra vez, más va a crecer ese fruto, más va a madurar ese fruto de la paciencia. Por lo tanto, tenemos que esperar a su tiempo, esperar porque ciertamente Él va a obrar. La visión de Habacuc, ¿sabes cuál era? La restauración de Judá, de la nación de Judá, que fuera restaurada, que Jerusalén fuera reedificada y que volvieran a ser la nación de Dios. Pero este mismo texto se nombra en Hebreos. Ven conmigo, si quieres, al libro de Hebreos, donde hay otra expectación, que ya no es la restauración de Judá, sino que es la venida de el Mesías, el mismo que vino hace 2000 años y que resucitó, no se quedó en la cruz y dijo, he aquí yo volveré
volveré a por vosotros. Por lo tanto, Hebreos capítulo 10 y versículo 37, o vamos a leer desde el 35, dice el autor de Hebreos, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria ¿el qué? Dice el autor de Hebreos. La paciencia. Es necesario, o sea, no es algo optativo que podemos tener como decir, bueno, pues es que yo soy una persona muy paciente. Yo soy lo contrario, yo soy muy impaciente. Por eso necesito que Dios sobre mi vida, más quizás que otras personas. O sea, no es algo opcional, es algo necesario. Por eso dice el autor, os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahora el autor de Hebreos nombra este texto que hemos leído en Habacuc, lo tomó de aquellos escritos. Y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si veis en el texto hay una referencia después de alma del libro de Habacuc que hemos leído antes, ¿no? Porque está sacado literalmente. Por lo tanto, el autor de Hebreos se refiere esa visión a la segunda venida de Cristo o al arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, debemos esperar, porque han pasado más de 2000 años, pero ya sabemos que para Dios 2000 años no es nada, porque Él es eterno. Por lo tanto, debemos esperar y tener paciencia, porque aunque tardare, sin duda vendrá. ¿Sabes por qué? Porque es en Dios que son hechas las promesas y lanzadas las palabras, y Él no falla, ni Él miente, porque Dios es fiel, y es siempre fiel. Por lo tanto, tened paciencia, y tengamos paciencia, porque Él va a cumplir su palabra en tu vida. Y la tercera actitud que Habacuc muestra en este texto la tenemos en el último versículo que hemos leído, el versículo 4, donde dice Habacuc, un momentito, aquí, el versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esto es lo que le pasó al rey del imperio babilónico, que se llamaba Nabucodonosor. Si lees la historia, dice que él se enorgulleció, se creyó por encima de Dios, y Dios le humilló hasta el suelo, como un animal, dice la palabra. Por lo tanto, cuando nuestra alma es recta delante de Dios, entonces no hay lugar para el orgullo, porque la gloria siempre es para Él. Y el justo por la fe o por su fe vivirá. Esta frase se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se repite esta misma frase. En Romanos 1:17 la puedes leer, en Gálatas 3:11 y en Hebreos, que hemos leído ahora, 10:38. Pero es curioso porque 3 veces, que en la Biblia siempre los números también son importantes, 3 veces se menciona en el Nuevo Testamento, pero en cada frase, en cada libro, se enfatiza una parte de esa frase, porque esta frase también tiene 3 partes. El justo, por su fe, vivirá. Tiene 3 partes. En el libro de Romanos, lo que enfatiza es el justo. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Romanos, que escribió Pablo, el tema central es la justicia de Dios. Todo lo que engloba todo ese libro es la justicia de Dios. Y es que tú y yo, siendo injustos, hemos sido hechos justos, hemos sido justificados por la sangre de Cristo, sin merecer nada. Es más, mereciendo una condenación, nos ha hecho justos. Por lo tanto, somos justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien murió y venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, más el justo, dice Romanos, por la fe, dice Gálatas, también en la frase entera, no es que cada uno diga una parte, sino en Gálatas dice, más el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas enfatiza la fe, porque no somos salvos por obras,
sino somos salvos por fe. Aunque somos salvos para buenas obras, no nos olvidemos. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para andar en las obras que ya Dios preparó de antemano, para que tú y yo anduviésemos en ellas. Por lo tanto, más el justo, por la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios y la cual necesitamos para acercarnos a Él cada día, por la fe vivirá. Y eso es lo que enfatiza el libro de Hebreos, la vida que Dios nos ha dado. Necesitamos entender esta frase que parafraseada sería: el justificado por la fe vivirá, porque hemos sido justos por la sangre de Cristo. La palabra que usa en hebreo, el profeta Habacuc en el hebreo cuando lo escribe, en esta frase, para la palabra fe, es la palabra emuná en hebreo, que significa, literalmente, originalmente significa estar firme, significa fe en hebreo, esta palabra, emuná. Y este término lo que alude es a la inmutabilidad y tiene relación con la palabra fidelidad y con la palabra obediencia. Es decir, lo que uno hace al tener fe en Dios es serle fiel a Dios. Y la fe y la fidelidad van de la mano, nunca van separadas, siempre van juntas. El tener fe y el ser fieles a Dios. Porque si no seríamos hipócritas si decimos que creemos en Dios y las obras no acompañan. Por eso dice la palabra que la fe y las obras también van de la mano. Por lo tanto, lo que uno hace al tener fe en Dios es serle fiel. Y van juntas. Así que cuando corremos a Dios y a su fortaleza, cuando adquirimos la paciencia y cuando ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces podemos decir, como el profeta Habacuc, al final del libro, unas palabras que son un lema o son una canción, que de hecho cuando yo era pequeño la cantábamos en la iglesia. Se le puso música a este texto, que lo tenéis en el capítulo 3 y versículo 17, donde termina el profeta diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Termina el profeta diciendo. Por lo tanto, esto solo lo puede escribir el profeta cuando ha corrido a la presencia de Dios, cuando ha adquirido todo lo que necesita en su vida, que es la dirección y la presencia de Dios, cuando ha mantenido la paciencia que Dios nos da y cuando ha puesto toda su confianza y toda su fe en Cristo Jesús. Entonces podía decir estas palabras, que las podríamos traducir al lenguaje actual, porque la higuera, el olivo, era la subsistencia de la vida. No podían vivir sin el... Ahora tampoco, necesitamos el alimento, ¿no? Pero sabemos que eran otros tiempos. Pero decía Habacuc, no me importa, aunque falte lo que falte, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por lo tanto, Dios nos quiere decir en esta mañana, espera en Él, confía en Él. Y Dios siempre responde, siempre, siempre, siempre. A veces no es a nuestro tiempo, pero siempre responde. Y te lo puedo asegurar. Me gustaría terminar contando un testimonio. Y si lo voy a contar no es por jactancia, sino porque no me gusta mucho hablar de mí. Prefiero hablar la palabra. Pero si cuento este testimonio es para la gloria de Dios, es porque Dios es glorificado en mi vida y en tu vida también. Por eso es bueno contar cuando Dios obra en nuestras vidas, ¿no? Y
lo que quiero contar es muy reciente, pasó en el mes de abril, hace muy poco. Y bueno, mi situación laboral, muchos no lo sabéis, ha cambiado en este verano porque pasé de estar 14 años en el mismo centro donde llegué aquí en el año 2009, cuando vine con mi familia y pedí traslado en mi trabajo, al ser docente, al ser maestro, pedí traslado y entonces, bueno, pues me dieron Aranjuez. Ahí yo sabía que estaba Dios obrando, no era casualidad, porque Dios siempre sabe cómo obrar. Y aquí llegué en el 2009, aunque yo era de aquí, pero después de estar 10 años fuera, pues en el 2009 Dios me dio un destino aquí en Aranjuez. Y estos 14 años, hasta este mes de junio, pues he estado sirviendo en el Colegio de Educación Especial de Aranjuez. Entonces, bueno, para no alargarme mucho, el Colegio de Aranjuez es un colegio público de educación especial para discapacitados psíquicos, intelectuales, y ha ido creciendo desde que yo llegué en alumnos. Es un edificio más o menos para unos 100 alumnos y en estos años pues, ha ido creciendo, 100. Cuando yo llegué había 90 alumnos, 80 y tantos, y bueno, pues ha ido creciendo, 2012, ya empezó a crecer a 110, y entonces, como es un colegio comarcal, no es un colegio ordinario, que en todas las ciudades hay pues, 2, 3, 10 colegios, hay, creo que en Aranjuez son 6, 7 colegios de primaria, pues cogemos alumnos de diferentes localidades, ¿no? Entonces, sobre todo de Valdemoro y de Cienpozuelos. Entonces, el colegio fue creciendo y veíamos que era insostenible el espacio porque nos quedábamos con espacios necesarios para poder trabajar. Y al mismo tiempo, pues desde Valdemoro, que era donde más alumnos recibíamos, pues empezaron las familias a mover una plataforma para hacer un colegio en Valdemoro. Sabéis que Valdemoro, los que somos de Aranjuez de toda la vida, pues hace no mucho, Aranjuez era mucho más grande que Valdemoro. Cuando yo era pequeño, pues Aranjuez eran unos 38.000 habitantes y Valdemoro eran, el otro día lo miré la estadística, era pues 10, 15, 20.000 habitantes Valdemoro. Y ahora Valdemoro ha superado, por encima está unos 80.000 habitantes y Aranjuez aproximadamente unos 60.000. Con lo cual, hace ya 8 años, 9, en Valdemoro empezaron a promover una plataforma para construir un colegio en Valdemoro. Después de los años, por fin, hace 2 años, la Comunidad de Madrid dio el visto bueno y empezaron las obras del Colegio de Valdemoro Educación Especial. Nosotros hasta este año pasado pues teníamos 53 alumnos de Valdemoro que todos los días vienen a Aranjuez o venían a Aranjuez a recibir la asistencia educativa desde Valdemoro. Total, que bueno, yo como he estado también muchos años como secretario, pues yo me ofrecí para dar un paso adelante y coger la dirección del Colegio de Valdemoro. Sí, así lo estimaban, porque la dirección la elige el director de área. Con lo cual, yo escribí un correo y me ofrecí, ¿no? Siempre yo dije que al primero que se lo consulté es a Dios, porque yo le pedí que Él abriera la puerta si era su voluntad y que la cerrara si no era su voluntad. Con lo cual, bueno, pues yo decía que si había otra persona, pues adelante. Con lo cual, bueno, pues llegó el mes de febrero, marzo y entonces pues ya me mandaron una notificación para ir a mandar un currículum y luego pues a hacer una entrevista. Y entonces ya en el mes de abril pues fui allí con el director de área y pues dijo que sí, que me daba el visto bueno y que me daba la dirección. Entonces, eso fue el 13 de abril y ese día pues fueron para mí también días muy convulsos de emociones y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Eso fue un jueves, el 13 de abril, y el viernes y el sábado, bueno, no sé, fue
me costó mucho, y no había nada. Bueno, había lógicamente un visto bueno, pero no sé, fueron 2 días mentalmente y emocionalmente muy convulsos y muy complicados, ¿no? El cuerpo muchas veces no sabe cómo reacciona y la cabeza, ¿no? Total, que 2 días después, el sábado, pues noté pues, un pinchazo en el corazón y entonces, bueno, pues no sé, me preocupé un poco, digo, qué cosa más rara, ¿no? Y era el sábado por la mañana, el día anterior, bueno, pues había salido un poco a trotar, a correr, y entonces pues cogimos, Pili, mi mujer y yo cogimos el coche para venir aquí a Aranjuez, como hacemos muchas veces los sábados por la mañana al mercadillo, y entonces, bueno, pues yo no le dije nada a ella y cogí el coche y entonces, bueno, pues ya cuando iba conduciendo digo, tengo aquí como un pinchazo, ¿no? Y entonces, según íbamos bajando hacia Aranjuez, bueno, porque vivimos en Seseña, y según íbamos bajando, pues notaba pues como que el brazo izquierdo empezaba no sé, una sensación rara, como un dolor. Y claro, yo iba con la cabeza pensando y ya llegábamos ya cerca por los concesionarios y ya empezaba un sudor frío y entonces, claro, yo le decía a Pili, digo no me encuentro bien, no me encuentro bien. Y cuando ya estábamos cerca del río Tajo, cerca del Rana Verde, ya no podía, ya empecé a ver ya como un desmayo, ¿no? A ver una luz muy grande y tuve que parar el coche, nada más entrar en Aranjuez. Y ya Pili cogió el coche y entonces nos fuimos al hospital del Tajo. Entonces entré allí, bueno, me hicieron un montón de pruebas, pasé más de 5 horas ahí en el hospital, en un box, en observación. Y bueno, pues todo lo que me chequearon estaba todo bien. Tensión 12,8, todo bien, me hicieron hasta una placa, me hicieron análisis para ver una proteína que se llama la troponina, que es la que indica si ha habido un infarto o un amago de infarto, que es la que libera, y como esa hay que esperar 3 horas pues tuve que esperar, tener paciencia, tuve que tener mucha paciencia, porque yo estaba bien, pero estaba en un hospital y me veía con una bata y aún me trajeron la comida a la 1 y yo digo, pero ¿qué hago aquí? Si no, me encontraba desubicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues quedó en eso, bueno, sí, un susto. Me dijeron ya, cuando ya los niveles de troponina pues estaban en su orden correcto, pues me dijeron, mira, no. La enfermera al principio cuando me dijo, es que la cabeza a veces juega muy malas pasadas. Y entonces, bueno, pues quedó en eso, me dijeron que visitara al cardiólogo, lo visité después a la semana siguiente, está todo bien. ¿Qué fue? No lo sé. Bueno, yo creo que fue una especie se llama síncope vasovagal, que es como algunas personas, por ejemplo, cuando ven sangre se desmayan, ¿no? Y dan un síncope, ¿no? O no sé qué fue. A lo que voy es para que Dios sea glorificado. Estuve así, al día siguiente también, ya estaba bien, pero yo no estaba bien, estaba, no sé, ansiedad, no sé. Pero llegó un momento en que al día siguiente, a los 2 días, yo me arrodillé y vino sobre mí la palabra de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo empecé a declararlo. Y sobre mí vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa palabra, ese texto se hizo carne en mi vida. Se hizo carne en mi vida. Esa palabra vino, o sea, esa paz que dice el apóstol Pablo, que no se puede entender, que no te la puedo explicar, pero que sobrepasa todo entendimiento, vino sobre mi vida. Y
se fue todo. Todo lo que fuera. Todo lo que fuera. Porque cuando dice la palabra, guardará vuestros corazones, donde están los sentimientos, y vuestros pensamientos, que habla del espíritu también. Por eso, yo sé que además, yo no pudimos estar en el retiro, que se trató el tema de la ansiedad y yo quiero decir esto porque si en tu vida hay algo parecido o puede haber algo parecido, yo lo que quiero decir es que Dios es un Dios de milagros y que Él obra con poder sobre cualquier problema, sea físico, sea mental, sea espiritual, sea lo que sea, Dios actúa. Y Él obró en mi vida. Por eso quiero dar este testimonio para la gloria de Dios y decir que Él está con nosotros. Y como decía Habacuc, necesitamos esperar en Él solo, confiar, tener paciencia y tener fe en Él, porque Él obra en cualquier situación. Solo necesitamos confiar en Él. Y no solo en mi vida, sino en lo que hacemos, porque yo sé que Dios también está obrando en donde estamos. Y vienen pruebas, sí. Esta semana ha venido también una prueba, no solo de lo que pasó el jueves con mi hijo, sino también en el colegio. Y vienen pruebas, claro que vienen. Y el enemigo está ahí también. Y es real, aunque no lo veamos, es real. Pero Dios es más poderoso. Dios es más poderoso y Él quiere que confiemos en Él, que le busquemos, que creamos en que Él obra. Porque yo sé que hay muchas medicaciones y yo nunca estoy en contra de la medicación, pero Dios está por encima de todo. Y necesitamos creer que Dios hace milagros, sigue haciendo milagros 2000 años después. Y no solo milagros de sanar una enfermedad, sino también milagros de salud mental y de tantos y tantos problemas. Él lo ha hecho conmigo y lo puede hacer con cualquiera. Solo tenemos que confiar en Él. Amén. Pues que Dios os bendiga y que podamos glorificar a Dios en donde estemos. La gloria es para Él. Apláudele a Él. Amén. Aleluya. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y en verano a las 8 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.